Empezamos un poco tarde porque nos encontramos con un aparatoso accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura del puente de Hualo, que había ocasionado una fortísima congestión vehicular. Ahí están ustedes viendo imágenes. De hecho, esa foto que ven ustedes en pantalla la tomé yo. Es un aparatoso accidente, no es un auto atravesado en la vía y producto de este percance tenemos entendido que lamentablemente hay una persona fallecida. Ahí están ustedes viendo las imágenes. Esto habría ocurrido más o menos a las 6:30 de la mañana, pero a la hora que uno ya estaba pasando por ahí, que son como 6:35, 6:40, el accidente me parece que es más temprano, antes de las 6:30, pero a las 6:35 que uno pasa por ahí, ya se encontró con una fila gigantesca de vehículos, una fila enorme que casi llegaba hasta el otro redondel, que es el de Carapungo. Así que por este pequeño inconveniente nos retrasamos un poquito en tomarle la posta al profe con el comentario, ¿no? Entonces, seguramente muchos quienes, como por ejemplo doña Licenia Espinel, están viniendo, estarán atascados ahí en este embotellamiento que se ha generado en la avenida Simón Bolívar por efecto de este lamentable accidente de tránsito por el cual ha fallecido una persona, ¿no? Así que eso era lo que estaba pasando acá. Hoy estamos jueves 20 de abril, como decía el profe, avanzando bastante rápido, con mucha celeridad en este que es el cuarto mes del año. Como también está avanzando con vértigo el proceso este de trámite y sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización. Se siguen receptando comparecencias, versiones, testimonios, declaraciones que abonarán a, al tratamiento de este proceso que ahora mismo enfrenta Guillermo Lasso, presidente de la República, y que veremos cuál es finalmente el desenlace. No escapa de la polémica todos los días. Ayer a propósito de eso, y creo que valdría la pena, Esteban, empezar por ahí, porque, digamos, a la par que se están dando las comparecencias y hay declaraciones polémicas, declaraciones de varios funcionarios que están todavía colaborando con el gobierno de Lasso, otros que ya dejaron de hacerlo, que a uno en realidad le provocan una profunda decepción, pero además lo que hacemos es ratificar lo que siempre creímos de este tipo de personajes, ¿no? Que por un lado es gente que no cree en la función pública, que no creen que que no creen que debe haber un estado fuerte que controle, que regule, que norme, sino que debe haber cada vez menos presencia estatal, más presencia de los privados. Decía ayer el ministro de Hidrocarburos, el señor Fernando Santos Albite, de que para evitar la corrupción en lo público se tiene que entregar el manejo de las empresas públicas al sector privado. Además es una tremenda contradicción porque, y más en estos momentos, porque justamente han sido personajes del sector privado quienes, como por ejemplo el señor Hernán Luque, brazo derecho de Lasso, aunque después Lasso quiso desentenderse de Luque, a quien dijo que es un torpe, ¿no? No aclaró por qué le llamó torpe, si por dejarse pescar en sus pizzerías o por hacer las pizzerías. Eso no nos quedó del todo claro. Pero son personas que vienen del sector privado. Luque, vicepresidente del Banco de Guayaquil, de propiedad de Guillermo Lasso. Entonces, viene gente del sector privado, maneja lo público y resulta que termina siendo lo que fue, ¿no? Parte de un esquema, de un entramado aparentemente de corrupción. Entonces, ahí encontramos una enorme contradicción en esta declaración del funcionario del gobierno de Lasso, ¿no? ¿Para qué vas a privatizar si en manos de los privados es que ocurren estos casos de corrupción? Y sería como pretender convencernos de que en el sector privado no hay corrupción. Y creo que nada más alejado de. Lo que nos damos cuenta es que el problema de la corrupción es un asunto
mucho más estructural que únicamente, digamos, pretender creer que es un asunto que ocurre únicamente en las empresas públicas o en el sector público. No, 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 no. Ya les estoy señalando esto, ¿no? Luque viene del sector privado, terminó siendo parte de un entramado de corrupción. Y si no fuera así, invitémosle al señor Luque en donde sea que esté, en Argentina pidiendo asilo o en cualquier otra parte del mundo, que venga y dé la cara, ¿no? Si es que no ha sido parte de un entramado de corrupción, de casos ilícitos, irregulares y demás, bueno, venga de la cara y responda sobre lo que está sucediendo. Pero el señor está por los tejados y ahora mismo pidiendo asilo político porque además esa es la típica, cuando metes las patas, te dejas pescar en tus pizzerías, la justicia te empieza a buscar, a requerir, y lo inmediato es declararte perseguido político, ¿no? Como por ejemplo lo que está haciendo en los actuales momentos Lenín Moreno, quien además es requerido por una fiscalía a la cual él aplaudía, a la cual él felicitaba, a la cual él no reparaba en halagar, él y todo su gobierno, ¿no? La Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para Lenín Moreno. El Ministerio Público acusa al expresidente de Ecuador de recibir supuestos sobornos de la empresa china Sinohydro para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. La Fiscalía General del Estado solicitó este miércoles el ingreso en prisión provisional del expresidente Lenín Moreno después de que este ha incumplido el régimen de comparecencias periódicas ante el juzgado que lleva el caso Sinohydro, donde está acusado de recibir presuntos sobornos en la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país. Moreno, que ejerce en Asunción como comisionado de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Discapacidad, puesto que le dio su compinche, su pana, que también está ahora mismo observado por haber sido un abusivo en la OEA, Luis Almagro, ¿no? Además le becó a Moreno, Almagro, que es un tipo de la misma calaña de Moreno. Moreno debería haberse presentado en Quito desde el 20 de marzo pasado, cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia, conforme al régimen de comparecencias quincenales impuesto por el juez Adrián Rojas, y no ha sido así. Inicialmente la Fiscalía había solicitado la prisión provisional para todos los acusados en este caso, a excepción de Moreno, y otras 12 personas adultas mayores, a las que la Constitución exonera de esa medida, pero el incumplimiento de la comparecencia periódica ha llevado al Ministerio Público a solicitar ahora sí su encarcelación preventiva. Además de Moreno, la prisión provisional solicitada por la Fiscalía también recae sobre otras 8 personas acusadas también por el mismo caso, incluidas su esposa, la señora Rocío González, y una de sus hijas, Irina Moreno. Ahí está. Además, creo que hay una declaración de la fiscal Salazar que dice que este es el caso más escandaloso de corrupción porque se trata de, digamos, o hay la presunción de que se llevaron como 76 millones de dólares o una cosa parecida, ¿no? Sí, 76 millones de dólares. En total son 37 los acusados de cohecho, en este caso donde la Fiscalía estima que la empresa estatal china Sinohydro pagó en torno a 76 millones de dólares en supuestos sobornos para la construcción de la central hidroeléctrica. Vean ustedes. Entonces, como les decía, volviendo nuevamente al tema, claro, esto ha dado lugar a que Lenín Moreno, a través de sus cuentas en redes sociales, diga cualquier barbaridad que se le ocurra decir, ¿no? Una de las últimas, no sé si el Esteban tiene por ahí ya la captura, es esta, ¿no? Con capturas de algunos medios que recogían notas de cuando él era presidente. No dejemos que vuelvan los viejos tiempos, ya los derrotamos en el 2018, el 69% de los ecuatorianos dijimos no a la dictadura perpetua, solo unidos podemos impedir su regreso, no tengamos miedo de sus amenazas, con las mafias no se dialoga, a las mafias se las combate, dice Lenín Moreno, el expresidente. Habla del triunfo en la consulta popular,
pero caray que el escenario del 2018 al actual es otro, ¿no? Este definitivamente es otro país al que recibió Correa, es otro país que el que recibió Moreno, totalmente, es otro país. Y no va a esperar Moreno que la gente a la que engañó, a la que defraudó, a la que mintió, a la que le dio la espalda durante la pandemia junto a su gobierno, hoy pretenda aplaudirle estas tonterías que publica en sus redes sociales, ¿no? Y de la cara, Moreno, usted mismo dijo en una declaración que no perdía la esperanza de que algún día un presidente de la República en Ecuador termine tras las rejas. Capaz y usted termina cumpliendo sus propios deseos. Venga y de la cara. Usted que utilizaba los aparatos públicos, los medios públicos, para convocarle a Correa a que venga, hoy que Correa y su movimiento político están más vigorosos y más vivos que nunca, haga usted lo que tanto le pedía a Correa que haga, regrese de la cara y enfrente a la justicia, además a la justicia que usted ayudó a instalarse donde está, porque la fiscal Salazar, que además fue funcionaria de su gobierno como directora de la UAFE, llegó a la Fiscalía General gracias a la transitocracia, gracias a su consulta popular, gracias a su amigo Julio César Trujillo. Así que, Moreno, usted hoy mismo es víctima de sus propios errores. Volvemos al tema del juicio político. Y les decía que mientras se van llevando adelante la serie de comparecencias y demás, hay otros eventos simultáneos en torno al mismo tema en discusión que van generando o provocando, por un lado, especulaciones y por otro lado van sumando al debate. Ayer conversábamos sobre las contradicciones del presidente Lasso, de que una cosa fue lo que dijo hace 2 semanas en una entrevista en Ecuavisa, otra cosa es la que le dijo a CNN y otra cosa es la que termina diciéndole a Financial Times, y esto publicado por otros medios internacionales, con respecto de sí vamos por la muerte cruzada, no es bueno ir por la muerte cruzada, creo que sí lo estamos pensando, no, pero mejor no, es que mi ministro me dice que sí vale la pena, pero los militares me han dicho que no van a apoyar, etcétera, etcétera. Entonces hay una contradicción, pero, y quiero empezar por ahí, quien nuevamente, lo mismo que les dije ayer, quien nuevamente pone sobre la mesa la discusión del asunto este de la muerte cruzada es Guillermo Lasso. Con su entrevista, con sus 3 últimas entrevistas, incluida la de Coavisa, donde la periodista se la pasó el 70% del tiempo insistiéndole en que decrete la muerte cruzada, pasando por la negación en la entrevista de CNN y por la afirmación en la entrevista del Financial Times, el que pone sobre la mesa la discusión de la muerte cruzada se llama Guillermo Lasso Mendoza. Y es el gobierno del encuentro, el gobierno del Ecuador, el gobierno de los albaneses o el gobierno que ustedes quieran llamarle, ya no sé ni cómo se llama el gobierno de Lasso. ¿Ya? Pero es este gobierno, el de Lasso, y es Lasso el que nos pone a hablar de la dichosa muerte cruzada. Y creo que ahí hay que ser suficientemente justos como para no endosarles a otros la responsabilidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque creo que hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Ayer, y sí, creo que alguna gente, además con todo el derecho del mundo, se cuestionaba y se preguntaba sobre todo por el tema este del famoso timing, ¿no? Que le dicen, es la temporalidad en la cual uno habla o se pronuncia sobre determinado tema en una coyuntura específica. Y ayer estábamos en medio de una nueva etapa de comparecencias del juicio político. El juicio político está en marcha y la Revolución Ciudadana publicó un comunicado. ¿Qué dice el comunicado? El país
necesita urgente una salida democrática. Ese es el copy del tweet de dicho comunicado. Y en el texto dice: urgente, salida democrática. Ante la falta de sentido común del presidente Lasso, que cuidando su buen nombre, entre comillas, no admite estar imposibilitado en todos los sentidos para trabajar en beneficio de otra clase social que no sea la propia. Ante la grave crisis en el Ejecutivo, donde los casos de corrupción son tan inverosímiles como ciertos, ante la falta de respuesta expedita por parte de la Fiscalía y ante los jueces que liberan sin sentido de justicia y de ética a criminales, no podemos perder la capacidad de asombro. Que el asesinato de militares, policías, guías penitenciarios, de ciudadanos inocentes no quede en la impunidad. Que el patriotismo sea el eje y, en concordancia con la Constitución, la respuesta ante la grave crisis política y conmoción interna es la muerte cruzada. Entonces, la Revolución Ciudadana publica este comunicado y claro, todo el mundo, porque además acá parecería que por la Revolución Ciudadana pasan todas las decisiones de la política nacional, ¿no? Entonces, si Pachacuti anda conversando, negociando, tarifando, lo que sea, votos, ya no pasa nada, no pasa de una polémica, de comentarlo en un par de tweets, o si la izquierda democrática hace lo mismo, ya estamos acostumbrados a que ellos hagan eso, es su forma de operar, etcétera. Pero si la Revolución Ciudadana publica un comunicado, no, hay que detenernos aquí y hay que pedirles que rindan cuentas y que nos digan por qué han publicado ese comunicado, ¿no? Entonces, ayer la polémica que generó este comunicado degeneró en que mucha gente se aventure a afirmar y a decir que el juicio político estaba caído y que este comunicado de la Revolución Ciudadana obedecía a un efecto de desesperación porque simplemente no hay los votos. ¿Qué les dije yo sobre si hay o no hay los votos? En este momento, ayer, hoy, mañana, pasado mañana, o hasta el propio día de la votación, decir que si hay o no hay los votos es caer en el plano de la especulación. ¿Qué les he dicho yo? En este momento tengan la certeza, la seguridad de 137 y de los 92 que se requieren para la mayoría calificada y la censura y destitución de Lasso. Ustedes, ciudadanía, tengan la certeza de que existen 47 votos seguros, ¿ya? 47 votos seguros, que son los votos justamente de la Revolución Ciudadana, que ellos han sido clarísimos en decir que van por la censura y la destitución en el juicio político. Lo que hagan el Partido Social Cristiano, Pachacuti, la Izquierda Democrática, los independientes, etcétera, 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 no sabemos. ¿Ya? Eso es incierto, es un misterio. Se filtra el audio de Cecilia Velázquez. La posta la entrevista el mismo día que publican el audio. Y la señora dice, ya está el audio yo lo dije en sentido figurativo, no sé qué, no sé cuánto. Pero los votos de Pachacuti van por la censura y la destitución de Lasso. Ya, eso dijo ella, el lunes. ¿Qué dijo horas después o días después de eso Mario Ruiz, coordinador de la bancada de Pachacuti? Que ellos van a valorar las pruebas. Y que ellos, además, ¿qué han dicho? Incluido un producto en video en donde han sacado mi cara diciendo que yo soy parte de los periodistas que nos hemos vendido al poder. No sé cuál es el sentido de hacerlo, yo no voto. En comunicados y en productos comunicacionales, Pachacuti no está combatiendo a Lasso, ya, está clarísimo. Este Pachacuti de Vanegas, de Mario Ruiz, de Cecilia Velázquez, de Salvador Quispe, de Patricia Sánchez, de Guadalupe Llori, están combatiendo al correísmo. Como que si el correísmo estuviese en el poder. ¿Ya? Y eso lo que demuestra es que están única y exclusivamente pendientes de cuidar el metrito cuadrado de la curul que le corresponde a cada uno de ellos.
Y ahí, por ejemplo, en mi caso particular, creo que cobra mucho sentido el comunicado de la Revolución Ciudadana el día de ayer, que dice, a ver, el juicio político está en marcha, pero si Lasso nos reta a ir a una muerte cruzada, vamos a una muerte cruzada y ahí quedan las 47 curules de la Revolución Ciudadana. Pero volteamos a ver y resulta que los Pachacútics, los IDE y algunos otros no están tan contentos con lo de la muerte cruzada, porque eso significa perder la curul. Y tal vez, en muchos casos de esos, no volver a la asamblea. Porque algunos de ellos no están ahí por el arrastre de un partido, de una organización política con vigor. Están ahí por Yacu Pérez o por Javier Herbas, por el arrastre que les facilitó la participación de estos dos personajes. ¿Ya? Y que si mañana Lasso decreta la muerte cruzada, que veremos si es que tiene justificaciones y argumentos para hacerlo, si es que la Corte Constitucional además faculta y permite que así sea, ¿cuántos de ellos van a volver a ganar una elección y cuántos de ellos se van a volver a sentar en su curul? Entonces, desde ese punto de vista, más allá de, ay, ya se les cayó el juicio, ay, es que no tienen los votos, que eso es un tema especulativo, esta sí es una certeza, de que si hay una muerte cruzada, muchos de los que ahora están acá, y que dicen, nosotros nos vamos a negar a aceptar la muerte cruzada, es porque saben que no van a volver. Ahí cobra sentido, mucho sentido, y hay una suerte como de presión de la Revolución Ciudadana a otras bancadas que están midiendo y que están tarifando. Con sus votos. ¿Qué nos conviene más? ¿Destituir a Lasso? ¿Dar lugar a un gobierno de transición liderado por Borrero? ¿O, adivinen, hacerle el juego al correísmo? Ya Pachacutic y el movimiento indígena en el pasado se negaron a hacerle el juego al correísmo y terminaron haciendo el juego a Lenín Moreno y han terminado haciendo el juego también a Guillermo Lasso. Estas novelas ya las hemos vivido los ecuatorianos. Esta será una reedición de novelas que ya las conocemos. Así que no nos extendamos tanto en el análisis de cosas que son y terminan siendo también coyunturales y parte de esa coyuntura. Quien nos puso a discutir sobre la muerte cruzada no fue la Revolución Ciudadana, señores, que además la gente de la Revolución Ciudadana, empezando por el propio Correa, han sido partidarios de ir a la muerte cruzada no de ahora, de hace mucho tiempo atrás. Porque ellos les hemos escuchado y ellos creen que con Lasso esto no tiene salida. Entonces no es un tema de ahora, no es un tema de que el comunicado de ayer obedece a que hay o no hay los votos. Si alguien a ustedes les dice en este momento, sí, sí hay los votos, o como Lasso, objetivamente no hay los votos, les están mintiendo. Porque no vamos a saber hasta llegar al momento de las definiciones en el Pleno de la Asamblea si en efecto existen o no existen los 92 votos que se requieren para destituir y para censurar a Lasso. De momento, hay 47 votos seguros, que son los de la Revolución Ciudadana. Faltan 45 para completar los 92. En esos 45 deberán estar socialcristianos, pachacútics, izquierdas democráticas, independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que vale la pena como ciudadanos pedir que nos rindan cuentas a todos, ¿no? Y ver de qué van a jugar o cuál es el rol que pretenden jugar en esta coyuntura todas las bancadas y todas las organizaciones políticas y también todas las organizaciones sociales que están alrededor de Pachacuti, etcétera, etcétera, etcétera.